¿Hay algún libro que te dé miedo leer? En mi caso hay bastantes y si quieres saber cuáles son, pues quédate que te lo voy a contar todo en este vídeo. ¡Allá vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y en el vídeo de hoy traigo el book tag de Miedo a leer. Yo se lo he visto hace unas semanas a mi estimado Jorge de Páginas Leídas y realmente, aunque no he sido nominada, me encantó y digo, lo voy a hacer yo también porque me pareció un book tag muy divertido para hablar de esos libros que por un motivo u otro nos da miedo o respeto leer. Voy a dejar en la caja de información todos los canales que sean referencia en este book tag. Me refiero a las personas que lo crearon y demás porque no lo tengo claro, lo voy a investigar y lo voy a dejar todo linkeado abajo. Y sin más dilación, pues empezamos. La primera premisa es miedo a comenzar un libro porque es un tocho. En este caso lo tengo bastante claro y se trataría de Guerra y Paz de Lev Tolstoy. Esta es una novela que se publicó según internet. Por un lado, una gente dice en 1867 y luego por otro lado se dice que fue entre 1865 y 1869. Imagino que por fascículos. Bueno, estamos ahí, ¿no? En los años 60 del siglo XIX. Y bueno, el motivo es pues, lo que dice la premisa, que es un tocho. Es un libro muy largo. Yo lo tengo desde hace un par de navidades, que lo pedí por Reyes, la edición de Alba Mayor, esa que es en 2 tomos, tapadura preciosa, que es que da gusto de solo verla en las estanterías de lo bonita que es, a ver luego leerla, qué tal, porque son ediciones que pesan bastante. De hecho, ahora estoy leyendo... Aquí está, no lo estaba encontrando. Ahora estoy leyendo Norte y Sur de Elizabeth Gaskell en la misma colección de Alba y la de Alba Mayer, y yo creo que los de Guerra y Paz deben ser, pues no sé, casi no el doble, pero un poquito más, y este ya pesa, o sea que bueno, aunque son muy cómodos de leer a nivel letra y demás, oye, pues sé que va a pesar. Va a ser libros que tengan que leer con atril, yo creo, y encima de una mesa, ¿no? Con un cojín mediante. Pero bueno, que la verdad que son muy bonitas. Además, la traducción de Guerra y Paz de Alba ha ganado pues una serie de premios, creo, a la mejor traducción y demás. Y realmente hace a lo mejor un año habría dicho que me imponía, ¿no? Lo que era no solo ya el tamaño, sino leer a Tolstoy, esto de leer los rusos, los clásicos que son densos y demás. Sin embargo, el año pasado leí a Ana Karenina y me encantó, o sea, me pareció una novela deliciosa, fascinante, salseante, me reí, lloré, o sea, de verdad, lo tuvo todo. Así que, y Ana Karenina son sus 1000 páginas, quiero decir. Entonces, bueno, ¿debería no imponerme el que sea un tocho? Puede ser, pero es más una cosa como mental, ¿no? Decir, uy, Dios, me voy a meter en este libro 1000 páginas o las que sean y me va a llevar su tiempo. Bueno, no sé por qué, pero bueno, creo que por ser tocho lo tengo ahí, lo miro y no termino de decir, mira, lo voy a leer porque sé que lo voy a disfrutar, o eso espero, la verdad. Guerra y Paz está ambientado a principios del siglo XIX, en el momento en el que se produce el intento de invasión napoleónica de Rusia y bueno, pues va a estar contado un poco, según tengo entendido, en torno a diferentes familias de la nobleza rusa, en un momento en el cual es cierto que es uno de esos momentos en el que la vida está cambiando y el estilo de vida que toda esa gente ha conocido está como en declive, va a acabar y va a empezar algo nuevo. Entonces, bueno, eso es un poco, en cierta manera, creo que es de esas novelas un poco crepusculares que a mí tanto me interesan. Y la verdad, yo tengo que decir que es que a mí me gusta mucho cómo narra Tolstoy. En Ana Karenina hay un momento que creo que hay 50 páginas hablando de la siega y me las leí con todo el gusto del mundo, me encantaron. Así que bueno, tarde o temprano lo leeré, pero de momento, como es un tocho, me impone bastante. La segunda premisa es miedo a leer un libro porque tiene mucho hype y bueno, la verdad que hay un montón, pero yo he seleccionado Carcoma de Laila Martínez, que está editado por Amor de Madre. Esta es una novela de la que se habla absolutas maravillas. La gente que le gusta le encanta, lo ama, mejor libro del año, mejor lectura, libro inolvidable. Evidentemente no le gusta a todo el mundo, pero por el tipo de lectores y lectoras que son la gente que lo ha amado, a mí me da la sensación de que a mí me puede gustar mucho. Pero es cierto que tiene mucho hype y entonces eso me echa un poquito para atrás. Es un libro muy cortito, creo que tiene menos de 140 páginas y lo poco que sé es que bueno, está ambientado o hay una casa, ¿no?, que tiene mucha importancia, una de esas casas que son un personaje en sí mismo. Es una casa, no sé si donde viven espíritus o fantasmas y va del recuerdo de esa gente o también de la gente que vivía ahí, cómo se relaciona con esa casa y con esos espíritus. Creo que va a hablar de violencia, creo que va a hablar de, bueno, de muchas cosas.
Es un poco así lo que os digo porque lo quiero coger con pinzas porque de verdad no lo he leído y como no leo sinopsis y trato de no meterme demasiado nunca en saber demasiado de las novelas antes de leerlas, pues voy un poco así en el misterio. ¿Qué queréis que os diga? Creo que tiene toques así como de terror, es una novela un poco oscura y bueno, realmente todo el mundo habla maravillas, yo tengo muchas ganas de leerlo y en cuanto lo haga pues os contaré por supuesto, pero tengo miedo de que mis expectativas y que el hype que hay generado en torno a esta novela pues digamos me la fastidie, por decirlo de alguna manera. La tercera premisa es miedo a leer un libro por las malas críticas que tiene y esto también lo he tenido bastante claro y en este caso he seleccionado La señora Potter no es exactamente Santa Claus de Laura Fernández, un libro que está editado en Literatura Random House y yo creo que salió en 2021 o así. Bueno, este es un libro que yo quise leer desde el minuto 1 que salió y de hecho yo creo que salió un poco antes de Navidades y yo me lo compré esas Navidades con todo el ansia. Lo que pasa es que es un libro bastante tocho y pues de repente me lo compré y lleva casi 2 años cogiendo polvo en mis estanterías, es que no tengo perdón. ¿Y qué pasa? Bueno, este es un libro que se le dio muchísimo bombo desde las instituciones culturales, que desde las editoriales y desde la crítica quizás más clásica, desde los periódicos, desde la crítica literaria, no tanto quizás desde redes sociales, que somos gente aficionada en la mayoría de los casos simplemente leyendo. Es un libro que ha recibido muchísimos premios, pero muchos. Que muchísimos autores, autoras hablando de esa novela y hablando muy bien, pues eso me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que lectores normales se pusieron a leerla, no ha habido tan buenas críticas y de hecho el año pasado, yo creo que a principios de este año, igual enero o febrero, Miquel de Mikey F lo intentó leer y luego explicó por qué lo había abandonado, porque no había podido con la novela y yo dije, madre mía, voy a leer esto de verdad. Puf. Para mí fue muy gráfico porque a veces, como para muestra un botón, él tiene un Reels en su Instagram, intentaré acordarme de dejarlo en la caja de descripción para que podáis verlo, en el que lee una frase de ese libro y ya es como, pero madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Igualmente tengo que decir que me sigue causando curiosidad y quiero probar por mí misma a ver qué es este libro que causa opiniones tan polarizadas y ver qué me parece. Si puedo leerlo y es algo que me interese o no, si no, pues no lo leeré, la verdad, lo abandonaré, pero ya que lo tengo y que ya que hice mi desembolso, digo, pues tendré que intentar leerlo en algún momento, ¿no? Creo que es un libro que está centrado pues en una localidad donde, no sé si era de allí una escritora famosa o se ambientó allí una novela muy famosa, no lo sé. Entonces, hay una librera que básicamente vive de vender sobre ese libro, aunque no le hace ninguna gracia vender todo el rato ese libro o hablar de la autora, no sé exactamente. Y creo que va a ser un libro de esos de muchísimos personajes y yo qué sé, y que pasen cosas en el pueblo. Es que no lo sé muy bien. El título me encantó, el diseño del libro también como que me parecía como muy guay. Creo que este concepto es muy chulo, creo que se le hizo un marketing muy bueno en su día y ese marketing quedó aquí y es un libro que yo acabaré intentando leer sí o sí. También tengo que decir que justo el año pasado, cuando iba a hacer un año que me lo había comprado por Navidad, dije, ay, pues lo voy a leer. Y puse en Instagram, oye, ¿alguien lo quiere leer conmigo? Y algunas personas me contestaron, nunca lo leímos la verdad, porque luego la vida, pero muchísima gente me escribió diciendo que no le había gustado nada, que lo había tenido que abandonar, que vaya bodrio. Entonces, es de verdad opiniones muy polarizadas. Cuando lo lea o lo intente leer, os contaré en qué punto estoy yo. Si lo habéis leído, por favor, dejadmelo en comentarios porque es que quiero hacer casi, no sé, un estudio de mercado sobre este libro porque me parece súper interesante el rechazo que genera en mucha gente y el amor absoluto en otras personas. La cuarta premisa es miedo a leer un libro por su título. Y tampoco es miedo, es más a lo mejor como rechazo. Y he seleccionado Higiene del asesino de Amélie Nothomb, que es su primera novela, creo que la escribió en 1992. Y tampoco tengo más que explicar. Higiene del asesino me da como grima. O sea, ese título me da como grima. ¿De qué vamos a hablar? Higiene. Es que la palabra higiene, mira que se relaciona con limpio, ¿no? Como que todo va a estar bien y tal. Me da esta palabra no me está encantando, ¿no? Y verla como en un título de un libro, pues me echa un poquito para atrás, la verdad. Creo que este libro está descatalogado, no lo sé, habría que investigarlo. Yo tengo la edición de Circe que compré en mi librería de segunda mano de confianza, Riri Tirso, la que siempre menciono porque está allí donde compro todos los libros de segunda mano y en general
la mayoría de los libros de mi vida. Así que nada, que creo que si no lo podéis encontrar en librerías, quizás en librerías de segunda mano, mercadillos y demás, sí esté disponible. Creo que este libro va de que hay un autor francés ficticio muy famoso, no sé si ha ganado hasta el Nobel y demás, que está pues muy enfermo y como parece que va a morir, pues bueno, genera una serie de interés por la prensa que quiere hablar con él, entrevistarse con él. Entonces diferentes personas van a entrevistarse con él, pero debe ser una persona un poco, no lo sé, debe ser o insoportable o ser estúpido o tener alguna serie de misterio porque como que la gente sale un poco, creo, como espantada de allí. Y hasta aquí sé y no quiero saber más. Higiene el asesino, no sé, no me gusta el título, me da grima, miedo, no, pero es como, no sé qué me voy a encontrar. Me echa para atrás, me lo compré porque trato de hacerme con todas las obras de Amélie Nothomb poquito a poco. Casi todas, insisto, me las he comprado en Ruido y Tirso. Y nada, pues no sé, ¿qué os parece a vosotros la palabra higiene? Es una cosa que está solo en mi cabeza. Igual estoy diciendo como higiene y me viene como seguido higiene bucal, dentista, y ese momento que a nadie le encanta ir al dentista, abrir allí la boca, que te rehurguen, esas que te echan el aire, el agua, no sé, no me encanta, no puedo evitarlo. Seguimos porque me voy por los cerros de Úbeda. La quinta premisa es miedo a leer un libro por la cubierta horrible que tiene. Y horrible tampoco quiero decir, porque horrible es una cosa muy subjetiva. Para mí estas cubiertas dan miedo absoluto y no pienso leer estos libros jamás. Y estoy hablando de los libros que se llaman Kaiki 1 y 2 y son historias de terror y locura japonesas. Son al final compilaciones de diferentes historias, cuentos y leyendas japonesas de diferentes autores y bueno, pues las compilan allí. ¿Qué pasa? Que es que han cogido unas imágenes que vienen muy del imaginario clásico japonés, que es que a mí me dan pánico. Mira que a mí me gusta Japón, pero hay cosas de Japón que me dan mucho miedo y sus leyendas, sus cuentitos terroríficos, sus seres mitológicos malvados, por favor, lejos, no puedo, me da muchito miedito, yo tengo pesadillas y voy mucho a Japón, voy con relativa frecuencia a Japón y yo estoy allí solita, tan contenta que nada me da miedo y de repente se me vienen estas historias y digo, mira, no, y mirad que son historias normalmente clásicas, quiero decir, como quien lee mitos y leyendas de Grecia, pues de Japón, pero es que aquello de los espíritus, de los fantasmas, de los yokais, de la señora que murió y no sé qué, mira, no puedo, es que me hago caquita, es que me da mucho miedo, yo no he nacido para historias de miedo, entonces no pienso leer este libro nunca, así os lo digo. ¿Qué pasa? Si os gustan los mitos y leyendas, si os gustan las cosas oscuras, o sea, por favor, corred a meteros un poco en todo el folclore japonés, porque de verdad da un montón de sustos. Son historias muy, muy turbias que además siempre tienen como, a veces como una noche después de una nevada, un no sé qué, no sé, bueno, cosa que a mí me da mucho miedo. Además de, bueno, es que Japón tiene una tradición desde antaño oral muy muy grande, entonces muchas historias se contaban y pasaban de boca en boca y tal, hasta que luego pues ya se inventó la escritura allí y demás y ya pues todo se puso por escrito. Entonces bueno, son leyendas que van cambiando según la zona, según pues eso pasaba el tiempo, se iban añadiendo, quitando cosas y demás, tienen mucha importancia, yo creo, tanto dentro de la literatura como también un poco para entender pues todas los mitos y leyendas de Japón. Hay muchas cosas que realmente tienen todavía una relación con la actualidad, con la forma en la que se celebran ciertos festivales, hay ciertas divinidades que esto, que lo otro, hay muchísimos templos y santuarios que tienen leyendas concretas y muchas de ellas vienen de antaño, no todas son terroríficas, pero algunas sí. La siguiente premisa es miedo a leer un libro porque te ha costado mucho conseguirlo. A ver, realmente no tengo miedo de leerlo, a lo mejor tengo miedo a que se deshaga entre mis manos mientras lo leo. Y estoy hablando de Desde la ventana de Carmen Martín Gaite, que yo tengo esta edición de Espasa que está absolutamente descatalogada. Me gusta pensar que como ahora está habiendo este boom de recuperación de Carmen Martín Gaite, que tanta faltísima había, se va en algún momento a recuperar y harán una edición pues nueva, más bonita y demás. Pero bueno, yo de momento tengo esta, digo que me da miedo de leer
porque la compré en un mercadillo, no, en una librería de segunda mano, en este caso no fue en Read Tirso. Y es un libro que tengo un poco apartado porque huele a humedad y demás, tengo que limpiarlo, estoy ahí buscando que por internet te dice que lo metas en el horno y me da un poquito de miedo. Por favor, si alguien sabe alguna técnica no invasiva o si de verdad lo del horno funciona y no se me va a fastidiar el libro, dejadmelo en comentarios, será una información muy apreciada por mí. También se dice que bueno, que lo dejes al sol, pero vivo en Galicia, no está viendo mucho sol, tampoco digo que llueva todo el rato, que eso es una gran mentira, pero tampoco voy a decir que veo demasiado el sol. Está muy nublado, las cosas como son. Bueno, total que está ahí que yo tengo miedo que el libro se me deshaga entre las manos. Este es un libro muy interesante, se llama Desde la ventana, pero digamos que el título completo es en realidad Desde la ventana, enfoque femenino de la literatura española. Y parece que Carmen Martín Gaite, después de leer Una habitación propia de Virginia Woolf, bueno, pues estuvo realmente interesada y tuvo curiosidad por averiguar, dice aquí, si las mujeres tienen realmente un modo particular de escribir diferente de los hombres y responder a la debatida cuestión de si existe un lenguaje típicamente femenino. Y esto lo llevo a indagar no solo en su experiencia personal, pero también en la de textos de escritoras, tanto clásicas como contemporáneas, en personajes de ficción y en personajes de ficción representativos del universo de la mujer. Por ejemplo, en este estudio que hace por 4 siglos de la literatura española, pasa desde Santa Teresa hasta María Zayas, hasta la ilustración, romanticismo, la novela de posguerra, bueno, de verdad, muchas cosas. Desde la ventana es un título paródico del libro que inspiró estas meditaciones y que refleja las dificultades de las mujeres para exponer sus puntos de vista y los prototipos femeninos levantados con más o menos acierto por la literatura masculina. Dice que es un libro divertidísimo e implacablemente investigado. Este seductor ensayo de Carmen Martín Gaite es un homenaje cálido a cuántas mujeres se asoman al mundo de la escritura para encontrar explicación a su manera de ser. Bueno, tiene muy buena pinta, tengo muchas ganas de leerlo. Es un libro que estuve ahí persiguiendo bastante tiempo y al final pues me he hecho con él y muchas ganas de leerlo, pero mucho miedo de, uno, que tenga moho y se deshaga, 2, de meterlo en el horno, socorro, please help. La premisa número 7 es miedo a leer un libro porque sea demasiado duro o terrorífico. Demasiado duro, no tengo miedo, a veces me da como un poco de pereza entrar en los libros duros, pero es que es lo que a mí más me gusta, ya lo sabéis, a mí me gusta sufrir con las novelas, así que no me para que un libro sea especialmente duro, pero terrorífico, como os estaba contando antes, cualquier libro terrorífico me da susto, no lo quiero leer y a lo mejor me tiene que venir como muy recomendado para decir, venga, voy a entrar en este libro, lo voy a intentar a ver qué pasa aquí. La parte de terror psicológico la llevo un poco mejor, me gusta la tensión en ese sentido, pero el terror, como las leyendas estas japonesas, ni de broma. He seleccionado este libro que tiene muy buena pinta, que la gente está hablando muy bien de él y además yo fui a un encuentro con el autor que solo me dio ganas de leerlo, pero bueno, voy con cautela y estoy hablando de A donde voy siempre es de noche de Bernardo Esquinca, que es un autor mexicano. Esto es una compilación de cuentos de terror, por lo que él nos contó, cuentos oscuros, donde bueno, pues México y sus diferentes localizaciones son casi un personaje más, bebe mucho de los folclores y de las supersticiones locales para luego bueno, estar muy aterrizadas de la contemporaneidad. Hay algunas cosas un poco más fantásticas y demás, pero depende, ¿no? Que es una compilación de cuentos muy variados. Se ve oscuro el libro, se ve que va a dar miedito, creo que es la intención, pero bueno, reconozco que me llama la atención y que lo voy a acabar leyendo. Pero de momento pues no lo he leído porque, como bien dice esta premisa, me da bastante miedo. Por cierto, antes de hacer otra cosa, esta es una edición que está ilustrada, es muy chula de verdad. O sea, tengo ganas de leerla porque si no puede ser más chula esta edición de Almadía, que no sé si lo he dicho por cierto, y las ilustraciones son de Mike Sandoval. Bien, todo bien, menos yo que soy la lectora, que no lo leo porque me da miedo. La octava premisa es miedo a leer un libro porque tuviste una mala experiencia anterior con el autor, y en este caso voy a hablar de mi querida, de verdad que es querida, Lucinda Riley, esta autora británica recientemente fallecida y una autora muy prolija, tiene un montón de novelas autoconclusivas, pero tengo que decir que yo estoy en proceso de lectura de su saga de las 7 hermanas, que está conformada por 8 libros, van a ser 7 en principio, pero finalmente han sido 8 y acaba de salir hace nada, unas semanas el libro octavo, el último, el que concluye toda la saga, que se llama Atlas, la historia de Basalt. Y ¿qué pasa? Esta es una saga que para mí comenzó muy bien, los 4 primeros libros me encantaron, pero creo que luego se desploma, vamos, pero sin frenos.
El quinto libro me pareció una cosa, o sea, es un libro que tengo que decir que me pareció malo, me pareció aburrido, me pareció que escrito con prisa, o sea, sin interés ninguno. Y luego los otros, pues bueno, no sé, ya es una mezcla de, no sé si como siempre repite el mismo esquema, me aburren un poco o que las historias pues no son tan, no lo sé, tan cautivadoras para mí, los personajes pues tan carismáticos o me descubrieron tantas cosas, mira, no lo sé. Pero bueno, ¿qué pasa? Mucho amor-odio. Las obras autoconclusivas que he leído suyas me han gustado. A ver, Lucinda Riley tiene sus claves, ¿no? Ella escribe normalmente a dos tiempos, con historias, eso, con un misterio en el pasado, una cosa familiar a descubrir en el presente, son novelas de, pues, de personajes, siempre suele haber una historia de amor o de crecimiento y demás, son historias que se leen muy bien, ella escribe muy bien, le gustaba mucho documentarse y eso se nota mucho. Luego han sacado hace poco un libro que os dejaré por aquí linkado porque no recuerdo el título, pero que es más tipo una novela negra o así como de misterio que tengo muchas ganas de leer, pero todavía no la he leído. Y luego, bueno, pues la saga de las 7 hermanas, que sigue ese esquema que os decía de a dos tiempos y demás, es un gran misterio en torno a un millonario recientemente fallecido que ha dejado a sus hijas, que fue adoptando por diferentes partes del mundo cuando eran bebés, una serie de coordenadas para que encuentren su pasado, su familia biológica, si es que quieren. Y bueno, hay una séptima hermana que nunca se llegó a encontrar, entonces bueno, misterios, más él es un hombre muy misterioso, todo el rato quiere saber qué onda con este señor, por qué hacía esto, quién era en realidad, qué está pasando. Te van dejando perlitas de cosas misteriosas por todos los libros y de verdad, o sea, es muy guay. Tengo muchas ganas de leer este último libro y ver cómo concluye la saga, pero mirad, voy con miedo porque es que algunos se me hicieron muy duros de leer. El último que he leído, el de La hermana perdida, me flojeó muchísimo, la verdad. Pero bueno, también os digo, es cuestión de gustos. Cada uno de los libros está centrado en una parte del mundo, en una parte de la historia diferente y supongo que a cada cual nos interesará más o menos lo que nos está contando. Entonces también lo que más te interese, lo que más te descubre, lo que más tal, pues te va a gustar más el libro y cuando no, pues se te queda flojo. No lo sé. Esta es mi opinión, pero lo dicho, me da miedo, voy con precaución. Pero reconozco que lo voy a leer seguro porque he leído 7 libros, pues como comprenderéis me voy a leer el octavo. La novena pregunta es: ¿miedo a leer un libro porque crees que no ha envejecido bien? Y no sé si estoy contestando exactamente a esa pregunta, pero bueno, creo que un poco sí. Me da miedo leer el libro de Sol de Medianoche de Stephanie Meyer, es decir, el libro que salió creo que fue en 2020, que es, digamos, dentro del universo Crepúsculo, donde nos va a contar, bueno, la historia desde el punto de vista de Edward Cullen. Este es el libro porque el que yo hubiera vendido mi alma en la adolescencia, que este libro hubiera existido, pero no existió y ha salido ahora, que ya es un poco tarde, en el sentido de que, bueno, creo que ya nos hemos dado cuenta todo el mundo de que Crepúsculo es bastante tóxico, que aquello que romantizamos e idealizamos, oye, mira, no está bien, cuidado, pero bueno, no pienso jamás nunca renegar de Crepúsculo, que tantos buenos momentos me dio en mi adolescencia, y cuando digo Crepúsculo me refiero a la saga entera. No pienso, me encantó y bueno, a ver, pues no lo he leído porque creo que ahora me va a dar risa y me va a enfadar, pero también creo que puede ser un mamarracheo muy bueno. ¿Qué pasa? Que no me apetece gastar dinero en este libro. Entonces, bueno, sí, lo veo por la biblioteca o a lo mejor lo cojo en el biblio. Es que nunca lo había pensado hasta hace tal, solo cuando salió pensé, lo leeré, no lo leeré y luego se me olvidó. Y no sé, no descarto leerlo, pero sé que ya no me va a gustar como me gustaron los otros libros, porque incluso, que no creo, imagino como que, quiero decir, si de repente Stephanie Meyer le da una vuelta, ha modernizado todo, tal, mira, pero entonces no se me sostiene el libro, porque Edward Cullen no estaba bien en ese momento de la vida. A ver, es un señor que está mal porque es un vampiro, lleva viviendo toda la eternidad y está triste. Y es un vampiro traumatizado. Entonces, bueno, de repente no le pueden dar una vuelta y plantearme la historia desde los ojos modernos y actuales, pues no. Entonces, creo que, bueno, que va a ser un libro así, pero tengo curiosidad por leerlo. Sí, eso es la verdad. Miedo, bueno, un poco también porque sé que no me va a gustar y una parte de mí no quiere que se rompa mi amor por Crepúsculo, porque aunque yo pueda ver ahora lo que os digo, que oye, mira, red flag, que esto no está bien, pues tíos, fueron los libros de mi adolescencia, ¿qué hago? No voy a renegar, me niego. La décima premisa es:
miedo a leer un libro porque sabes que forma parte de una saga larguísima y bueno, en este caso he seleccionado pues la saga de Outlander, de Forastera, de Diana Gabaldón, que empezó a publicarse en 1991, allá cuando nací yo, o sea, por favor, hace 32 años y aquí sigue la saga, quiero decir. He buscado esto en internet, espero que no esté equivocado y si no, pues me disculpáis. Yo, la verdad, era una saga que no conocía demasiado, pero mi amiga Chris de Abemar Books le encanta, ella lee todos los libros, le gustan más o menos algunos, pero ahí va y se mete en sus mil no sé cuántas páginas cada año que van saliendo. Creo que es una saga súper interesante porque es sobre todo de ficción histórica, aunque parte de algo un poco de ciencia ficción podríamos decir, porque bueno, creo que está ambientada, creo, si no recuerdo más, porque yo además vi como el primero o dos, bueno, vi unos capítulos de la serie. Creo que era al final de la Segunda Guerra Mundial, creo, una pareja está por Escocia de viaje contentos y la chica Claire se mete como en un sitio normal, pero resulta que aquello tiene como poderes y la envía al pasado a 1734 y bueno, pues ahora tiene que vivir allí en otro momento de la historia y bueno, pues va conociendo un poco pues la historia de Escocia y demás. No sé qué más pasa porque hay 10 libros larguísimos o 9, no lo sé. Mola porque creo que me podría gustar aquello de la historia y demás, pues sí, además me imagino que habrá pues su momento de romance, sus cosas de época, tal, esas cosas me gustan, pero no sé, no me veo jamás metiéndome en una saga tan larga. No, de momento no, la verdad. La siguiente premisa es miedo a leer un libro porque crees que es demasiado juvenil para ti. Y bueno, creo que uno de los motivos por los que en su día no leí cuando salió y cuando empezó el boom que continúa de las novelas gráficas de Heartstopper fue precisamente por esto. Estas novelas están escritas por Alice Oseman, creo que tienen 4 o 5 tomos ya y es algo que todo el mundo le encanta. Y yo en su momento creo que no los leí básicamente porque pensé que iban a ser bastante juveniles. Ya me ha quedado claro que no, que eso es algo que es totalmente disfrutable por todo el mundo, digamos. Sobre todo me quedó muy claro cuando hice el vídeo con Irene, charlando y que hablábamos de este libro. Os lo dejaré por aquí y ella me hablaba también por un poco lo que he oído, he visto a partir de la serie de Netflix también y demás. Y entonces, bueno, quiero leerlo. Creo que básicamente nos cuenta la historia de dos chicos que están en el instituto o así y se enamoran y va a ser pues, un libro de amor, de crecimiento, de parejas, de relaciones, pues bueno, pues no lo sé. Creo que es muy bonito, que es un libro acogedor. Y nada, pues la verdad que ahora tengo muchas ganas de leerlos, pero es cierto que en su día no lo leí por miedo a que no me gustara porque a mí me da la sensación de que era muy juvenil y pues al parecer no necesariamente, así que lo acabaré leyendo. La premisa número 12 es miedo a leer un libro porque pertenece a una saga y no sabes si esa saga va a continuar o se va a acabar y yo no sé, no he visto demasiados vídeos de este book tag, pero bueno, estarán entre dos fundamentalmente, imagino. Yo voy a seleccionar la saga de Canción de Fuego y Hielo de George R.R. Martin, la saga de Juego de Tronos, porque yo creo que no la va a acabar nunca. Yo leí en su día, creo que los 2 primeros libros, hace bastante ya, cuando vivía en Japón, de hecho cuando pienso en eso me lleva mucho para allá, y me gustaron mucho, la verdad, tengo que decirlo, me gustaron muchísimo, pero luego empecé a ver, gente que llevaba tiempo leyendo la saga y demás, me decía eso, que no lo va a acabar nunca, que eso no se sabe qué es tal, que si se va a morir el autor, bueno, pues ya sabéis todo lo que se dice, y además ahora saca otras precuelas, que si la historia de los Targaryen, que si no sé qué, y no termina lo que es la saga principal. Y mira, me niego, no quiero, odio que me dejen con la miel en los labios, no lo soporto. De hecho, soy de las personas que cuando sale una temporada nueva de algo, por ejemplo, prefiero esperarme y que salga todo y ya poder yo organizarme cuando quiera, cuando veo las cosas, que querer ver un capítulo o querer leer un libro y que no esté, es que no lo soporto. Como veis, la paciencia no es uno de los dones que yo tengo, ¿vale? Cuando la estaban repartiendo yo ese día estaba de parranda. No tengo paciencia y, señor George, como tantas personas y millones de personas en el mundo le piden, por favor, siéntese usted a escribir, cierre la saga y entonces yo la leeré con mucho gusto. La premisa número 13 es miedo a leer un libro por su mala edición. Y, a ver, tengo que decir, no es mala edición en este caso, pero hay un detalle que me perturba y estoy hablando de Un árbol que crece en Brooklyn, de Betty Smith, que es un libro que me llegó hace muy poquito, hace unas semanas, de parte de Bolsillo, dentro de bueno, pues una colección que están sacando o están reeditando libros que nunca habían salido en De Bolsillo, especialmente de Young Adult. Bueno, ¿qué pasa? Este libro que yo tengo un montón de ganas de leer desde hace un montón, que está considerada una de las mejores novelas del siglo XX, cosas, todo el mundo habla siempre maravillas,
¿Qué le pasa a esta edición? Que mire, eso es que Laura, con lo bonita que es preciosa. Tiene una letra enana. Mira, yo esto no lo veo. Bueno, sí lo veo, pero de verdad es una letra muy, muy, muy pequeña. Es de bolsillo. Tengo libros de bolsillo que prometo que tienen la letra más grande. Este es muy bebé. Entonces, bueno, no es que tenga miedo, pero bueno, me da un poco de pereza, me echa un poco para atrás esta letra tan pequeña. De todos modos, lo voy a leer seguro porque es un libro que lleva en mis pendientes desde hace siglos. Está ambientada, si no me equivoco, en Brooklyn, en los años 20 del siglo XX, y nos va a hablar de una familia que yo no sé si es de clase obrera o que, bueno, una clase relativamente baja, que tiene problemas económicos y demás, donde, bueno, pues vamos a conocer tanto a los padres, los hermanos, la tía, bueno, diferentes miembros de esta familia y sobre todo pues a una niña que va, mientras crece, a darse cuenta pues de ciertas limitaciones que tiene por el lugar o por donde ha nacido entre su familia, y pues va a dar vueltas a eso. Creo que es un libro que también va sobre libros porque ella es una gran lectora. Igual estoy haciendo un resumen ridículo, lo siento, pero es que no me he querido meter demasiado, sobre todo ahora que lo voy a leer pronto. Digo, joder, llevo tantos años sin saber de qué va, ¿para qué lo voy a saber ahora que me lo voy a leer? Pero bueno, todo el mundo dice que es una novela muy, muy bonita, de esas especiales que no se olvidan, y tengo muchas ganas de leerla, aunque sea con una lupa en la mano. Y la premisa número 14 y última es: miedo a recomendar un libro porque sabes que no es para todo el mundo. Y en este caso voy a volver a hablar un día más de Kokoro, de Natsume Soseki, que es una novela que se publicó en 1917. Es un gran clásico moderno de las letras japonesas. Es mi libro favorito. ¿Y qué le pasa? A ver, miedo a recomendarlo porque no es para todo el mundo. A ver, realmente ningún libro es para todo el mundo, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Cuando se dice esto es porque, bueno, hay algo, que si la escritura, que si la historia, que si algo que dices, mira, esto no es de una lectura que le va a encantar a todo el mundo, generalista, que tienes para un gran público. ¿Qué le pasa a este libro? Este libro tiene dos lecturas muy claras, ¿vale? Por un lado, si leemos simplemente la trama, pues si leemos lo que está pasando, es una historia bonita, ¿vale? Pero es una historia sencilla y que a lo mejor mucha gente la lee y dice, oye, mira, esto está bien, pero ¿por qué este es el gran clásico, ¿no? ¿Por qué este libro es tan importante? ¿Por qué este libro tanta gente le vuelve loca? Porque, bueno, si de repente conectas muchísimo con lo que te está contando, con la sensibilidad y con, no sé, como con la historia, por algún motivo conectas, genial, y te va a gustar mucho. Pero si no, si solo lees, si solo haces esa lectura, igual dices como, bueno, vale, bien, pero ok. ¿Qué pasa? Es un libro que es de esas obras que es muy difícil leerla y leerla de una forma profunda fuera de su contexto, ¿vale? Porque aunque no lo parece, porque nos está hablando de una historia pues de respeto, de amistad, y luego tiene unas historias de amor, unas historias familiares, es un libro muy, muy de personajes. En el fondo, ¿no? Lo que nos está diciendo, nos está contando otra cosa. Nos está hablando de la sociedad japonesa en un momento de esos, como se decía antes, donde todo está cambiando, en un momento de gran cambio, donde se han dado unas situaciones pues sociales, históricas y políticas, donde todo ha cambiado, y todo lo que Japón como nación se agarraba y se sostenía y durante siglos se ha mantenido ahí, se ha roto de un día para otro. Y el libro en el fondo nos está enseñando a personajes de 3 generaciones diferentes, incluso de algunas generaciones varios tipos de personajes, para enseñarnos visiones diferentes y cómo ellos se comportan, cómo ellos sufren, cómo ellos hablan de diferentes temas que parece que se tocan como de soslayo, pero que en el fondo lo que hacen es darnos pistas para que digamos qué está pasando socialmente, por qué estos personajes están haciendo esto. Es una época muy convulsa, entonces vemos cómo las personas que nacieron y vivieron en otra época y que solo están viviendo su vejez en un momento concreto, cómo se enfrentan a ese mundo moderno, la gente que ha vivido en la transición, o la gente que ya ha nacido en el nuevo mundo, ¿no? Son mentalidades completamente distintas, creo que bastante aplicables a nuestro mundo actual, donde también en las últimas 3-4 décadas el mundo es completamente diferente, ¿no? Ha habido una serie de cambios tecnológicos y de avances tal, donde el mundo no se parece al que era. Pues algo parecido, comillas, pasó en Japón en ese momento. Entonces, es como si tú ahora coges a una señora de 90 años, a un señor de 40 y a una joven de 17 y escribes una historia donde ellos son los protagonistas y se interrelacionan. Bueno, pues es un poco así. Pero claro, está contado de una forma que a lo mejor, claro, nos es mucho más ajena porque nos tenemos que trasladar a otro continente, a otra cultura, a otra forma de entender la vida. Entonces,
Por eso creo que Kokoro es un libro con diferentes lecturas y si no haces todas las lecturas, a lo mejor no llegas a entender el por qué es esa gran obra maestra. Te puedes quedar en que es una novela pues bonita, una novela que te guste o no. Pero bueno, implica hacer una lectura no solo de la novela, sino también leerla en su contexto, informaros un poco y demás, y a partir de ahí leerla y disfrutarla si os apetece. Por ejemplo, la edición de Impedimenta y creo que la de Satori traen bastantes textos preparatorios y demás que os van a ayudar a leerlo, pero bueno, también os animo de verdad a ampliar la información en internet para que podáis un poco llegar a todas las pistas y entender por qué este libro es tan fantástico. No solo quedarse en una lectura de la trama, porque entonces entiendo que este libro no vaya a ser para todo el mundo. Y nada, este ha sido el book tag. Espero que os haya gustado. Por favor, en comentarios, si os apetece, pues responder alguna de las preguntas, a todas ellas. Yo, cuando lo hacéis, luego voy anotando todos los libros que no conozco, los que me recomendáis. Cualquier comentario sobre las cosas que yo haya respondido, ¿no?, en este book tag, pues lo podemos comentar también, por supuesto. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, os lo agradezco de corazón. Gracias por ver cada uno de los vídeos, por suscribiros, por darle a like, por comentar. Se valora muchísimo, ¿no?, ver que hay gente al otro lado. De verdad es un placer enorme poco a poco iros conociendo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!